¿Qué pasa cuando un depredador cree que nadie lo detendrá y termina enfrentando a la familia equivocada? Desde casos reales captados en cámara hasta historias que cambiaron vidas para siempre, estos son los momentos donde las víctimas y sus familias rompieron el guión esperado. Número 4. 31 de diciembre de 1999. Tommy Lynn Sells atacó a Kyle, Katie Harris y Crystal Searles. Sin que él lo supiera, Crystal sobrevivió al ataque y se aseguró de que pagara por sus crímenes. Tommy nació el 28 de junio de 1964 en Oakland, California, uno de 5 hijos de una madre soltera. Tenía una hermana gemela, Tammy Jan, pero ella falleció de meningitis cuando tenían 18 meses. Tommy también enfermó, pero se recuperó. El novio de su madre, quien se cree que era su padre, falleció cuando Tommy tenía 11 años. Poco después, se fue a vivir con su tía en Holcomb, Missouri. A los 5 años, regresó con su madre, cuando ésta se enteró de que su tía quería quedárselo para siempre. A los 7 años, robaba bebidas del escondite de su abuelo. Alrededor de los 8, empezó a salir con otro hombre mayor, quien lo golpeaba. A los 10, intentó consumir drogas, y a los 13, se metió en la cama de su abuela desnudo, lo que provocó que lo echaran. Su madre y sus hermanos se fueron de la ciudad poco después, dejándolo atrás. A partir de 1978, a los 14 años, empezó a vagar sin llegar a establecerse del todo. Para mayo de 1981, visitó a su familia en Little Rock, Arkansas, pero su madre lo echó de casa después de que la molestara en la ducha. Después de eso, su alcoholismo empeoró y, en 1982, fue arrestado por primera vez por estar borracho en público. Tommy se las arreglaba con trabajos esporádicos, tal vez mendigando, o incluso robando, ya que se desplazaba de un lado a otro subiéndose a trenes o robando coches. Y con el tiempo, sus delitos aumentarían. Según Sells, cometió su primer asesinato a los 15 años en Mississippi, al irrumpir en una casa. Sus asesinatos se extenderían a lo largo de los años, y se hacía llamar el asesino de costa a costa por sus frecuentes desplazamientos. El 31 de diciembre de 1999, Sells se encontraba en una casa rodante al oeste de Del Río, Texas, donde vivían Terry y Crystal Harris con su hijo y sus 2 hijas. Habían conocido a Sells en la iglesia, y él lo visitó varias veces para hablar con Terry sobre sus problemas matrimoniales. Esa noche, Terry estaba fuera ayudando a un amigo, dejando a su esposa, hijos y 2 hijos de la familia Searles que estaban de visita, Kyle Harris y Crystal Searles. Por la noche, Sells entraba por una ventana abierta en la caravana. Se coló en la habitación de la niña, donde Katie había dormido en la litera de abajo y Crystal en la de arriba. Tommy llevaba un cuchillo largo y le había tapado la boca a Katie, cortándole la ropa para tocarla. Pero al soltarse y levantarse, gritaba, y Sells logró encender la luz y bloquear la puerta. Fue entonces cuando Katie vio sangre en su cuerpo y gritó. Él la agarró por detrás, le volvió a tapar la boca y le cortó la garganta 2 veces. Katie cayó, asfixiándose, y Sells la apuñaló 16 veces más. Luego se giró hacia Crystal, extendiendo la mano para cortarle la garganta. Sin embargo, ella cayó al suelo, se quedó quieta y fingió estar sin vida. Sells salió entonces, pensando que no quedaba nadie con vida. Crystal no se rendía. En cuanto él se fue, se levantó y salió corriendo, con la garganta aún sangrando. Por suerte, llegó a casa de un vecino y golpeó la puerta hasta que la dejaron entrar y llamaron a la policía. Crystal sobrevivió al ataque y contó a la policía lo sucedido. Pudo identificar a Sells gracias a una serie de fotos. Luego condujo a la policía directamente hacia él. Tras el arresto de Tommy, admitió haber asesinado a Katie y atacado a Crystal. Incluso le mostró cómo lo hizo en el tráiler. Después de todo esto, Tommy empezó a hablar de otros asesinatos que había cometido a lo largo de los años, revelando detalles de crímenes en todo el país. Al final, la policía logró vincular a Sells con al menos 22 asesinatos, aunque cree que hay muchos más. De hecho, el propio Sells afirma haber cometido hasta 70 víctimas, pero no todas pudieron verificarse. El 3 de enero de 2014, un juez de Del Río fijó su ejecución para el 3 de abril de 2014. Ese día, en la penitenciaría estatal de Texas en Huntsville, Tommy se enfrentó a la pena de muerte por el asesinato de Katie. Le administraron una dosis letal de pentobarbital y falleció poco después. Número 3. 5 de mayo de 1980. Klaus Grabowski, un depredador sexual infantil, atacó a Anna Bachmeyer y la dejó sin vida para ocultar su crimen. Muy pronto, descubrirá que la madre de Anna, Mary Ann, sería alguien con quien jamás debería haberse metido.
Nacido en 1994, Klaus Grabowski parecía un carnicero normal. Sin embargo, tenía un lado oscuro y feo. En la década de 1970, Grabowski fue descubierto agrediendo sexualmente a 2 jóvenes. Cumplió condena por ello y se registró como delincuente sexual. Incapaz de controlarse, decidió someterse a una castración química en 1976 para frenar esos malos impulsos. Sin embargo, más tarde cambió de opinión y acudió a médicos para que le administraran inyecciones de hormonas para revertir la castración, lo que posteriormente resultaría ser una pésima decisión. El 5 de mayo de 1980, todo cambió para Anna y Mary Ambachmeyer, madre e hija que vivían junto a Grabowski. Esa mañana, Anna tuvo una fuerte discusión con su madre y no quiso ir a la escuela. Luego salió de casa y caminó sin rumbo, hasta que Grabowski la vio. Entonces la engañó para que entrara en su casa con su voz amable, diciéndole que podía entrar a jugar con sus gatos. Una vez dentro, sus verdaderas intenciones salieron a la luz. Atacó y agredió a Anna. La agarró por las medias y la estranguló hasta desvivirla. Después, metió su cuerpo en una caja y lo arrojó a un canal. Sin embargo, cuando su prometida se enteró de lo sucedido, no pudo callarse y lo denunció a la policía. Cuando las autoridades le preguntaban a Grabowski, él obviamente mentía, diciendo que Anna intentó sacarle dinero chantajeándolo y que la dejó sin vida para no ir a la cárcel. La gente ya sabía que Grabowski era un mal presa. Sus antiguos crímenes quedaron grabados en sus mentes, y revertir su castración lo hizo parecer aún peor. La policía lo encerró, y pronto enfrentaría el juicio por el asesinato de Anna. 6 de marzo de 1981. El juicio está en su tercer día, y Marianne Bachmeyer decide que ya ha tenido suficiente. Así que, metió una pistola Beretta 70 a escondidas y la mantuvo oculta hasta el momento oportuno. Cuando vio su oportunidad, se levantó, apuntó a la espalda de Grabowski y disparó 7 veces. 6 balazos impactaron y cayó muerto al suelo. Marianne no luchó ni huyó. Esperó, mientras la policía se la llevaba. La gente gritaba y corría, realmente conmocionada por lo que veía. El rumor del acto de Marianne se extendió como la pólvora. Hizo que todos hablaran de justicia. Muchos pensaron que hizo lo correcto. Otros pensaron que rompió las reglas. Al principio, la ley acusó a Marianne de asesinato. Pero eso no se sostendría, porque el 2 de marzo de 1983, su propio juicio concluiría tras meses de tira y afloja. El tribunal la declaró culpable de homicidio involuntario y porte de arma ilegal, y solo cumpliría 3 años de prisión antes de salir en libertad condicional. Una vez liberada, Marianne se casó con un profesor y se mudó a Lagos, Nigeria, en busca de un nuevo comienzo. Esto no duró para siempre. Se separaron y ella se mudó a Sicilia. Allí trabajó en un hospicio, ayudando a personas en sus últimos días. Lamentablemente, en 1995, a Marianne le diagnosticaron cáncer de páncreas. Sobrevivió un año entero y falleció el 17 de septiembre de 1996. Actualmente, Marianne está enterrada junto a Anna en el cementerio de Bergtor, Lübeck. Número 2. 29 de febrero de 1984. Jeffrey Doucet permitió que su víctima, Jody Plochet, hiciera una llamada por cobrar a su familia después de días de secuestrarlo. Si bien Jody logró regresar con su familia, el caso de Doucet fue una historia completamente distinta, ya que el padre de su víctima era alguien con quien no debería haberse metido. No se sabe mucho sobre la historia personal de Jeffrey Doucet, salvo que nació en Port Arthur, Texas, en 1959 y que, según admitió él mismo, sufrió abusos sexuales de niño. Con el tiempo, Doucet se convertiría en un chomo, hasta el punto de no recordar el número exacto de niños que abusó. A principios de la década de 1980, Doucet se había consolidado como un respetado instructor de artes marciales en Baton Rouge, Luisiana, donde conoció al pequeño Jody Plochet, un niño que tomaba clases de karate. Al principio, Doucet parecía un mentor confiable, pero pronto se aprovechó de la confianza de Jody. Un día, les preguntó a sus alumnos cuál de ellos quería aprender a conducir. Cuando el pequeño Jody se ofreció, Doucet lo sentó en su regazo mientras fingía enseñarle. Eso fue solo el principio. Durante el año siguiente, Doucet abusó sexualmente de Jody en secreto. A menudo despedía a los demás estudiantes, enviándolos a un 7-Eleven cercano, mientras que Jody se quedaba. En esos momentos, encontró la oportunidad de abusar de él. Jody incluso intentó evitarlo y empezó a poner excusas para no asistir a sus clases de karate, pero Doucet era implacable.
Este tipo se presentó en casa de Jody y convenció a su madre para que le permitiera llevarse al niño. Creyendo que las lecciones eran lo mejor para su hijo, nunca sospechó las verdaderas intenciones de Doucet. Día de San Valentín, 1984. Todo se agrava cuando Doucet secuestra a Jody y lo lleva a un motel en Anaheim, California. Allí, continuó abusando de él. Se inició una búsqueda a nivel nacional, pero el descubrimiento finalmente llegó el 29 de febrero de 1984, cuando Doucet permitió que Jody hiciera una llamada por cobrar a su madre. La llamada fue de gran ayuda para las autoridades, lo que condujo al arresto de Doucet en el motel. Jody fue rescatado y se reunió con su familia al día siguiente, el 1 de marzo de 1984. Mientras tanto, Doucet fue extraditado a Luisiana para enfrentar cargos de secuestro y abuso sexual a él. El 16 de marzo de 1984, Doucet llegó al aeropuerto metropolitano de Baton Rouge. Este hombre está esposado y rodeado de agentes del orden mientras las cámaras de los noticieros locales captan un momento impactante. Entre quienes lo observaban se encontraba Gary Plotchet, el padre de Jody. Disfrazado con su gorra de béisbol y gafas de sol, esperaba cerca de una fila de teléfonos públicos, fingiendo tener una conversación mientras vigilaba la escena. Mientras Doucet pasaba junto a él, Gary aprovechó la oportunidad. Sacó su revólver calibre .38 y disparó un tiro a quemarropa. La bala impactó a Doucet en la cabeza, quien se desplomó, con la sangre enfriándose por todas partes, mientras la policía, conmocionada, se acercaba corriendo. Todo quedó grabado en vídeo, con un agente gritando incrédulo. A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital, sus heridas fueron fatales y falleció al día siguiente. Arrestaron a Gary de inmediato, y el tiroteo desató un debate nacional sobre el vigilantismo y la venganza parental. Inicialmente, fue acusado de asesinato en segundo grado, pero a medida que se desarrollaba el caso, la opinión pública lo apoyó abrumadoramente. Muchos creían que, como padre, había hecho lo que cualquier padre habría hecho en esa situación. Y durante el juicio, un psiquiatra testificaría que Gary se encontraba en un estado de extrema angustia emocional y que realmente no podía distinguir entre el bien y el mal en el momento del tiroteo. Esta evaluación psicológica jugó un papel clave en su defensa. Finalmente, aceptó un acuerdo con la fiscalía, declarándose no culpable de homicidio involuntario. Le impusieron una pena de 7 años en suspenso, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario, que completó en 1989. La decisión del tribunal reflejó claramente el trauma emocional que había sufrido, pero incluso después de todos los procedimientos legales, el caso siguió siendo tema de debate público. Gary nunca se arrepintió de nada. Más tarde declaró: "Si alguien le hiciera eso a tu hijo, tú también lo harías". Gary Plotchet continuó con su vida, y ninguno de nosotros lo olvidará jamás por ese momento decisivo. Su salud se fue deteriorando en los últimos años y lamentablemente falleció en 2014, a la edad de 68 años.